Buenos días. Y para hoy como dato tecnológico tenemos: la cultura ha sido vital, pero espera al final de la fila para volver al ruedo. Sí, yo creo que es de los eventos que estarán al final. Mm, Pensar en lanzar un salvavidas a la cultura o en qué hacer para que sobreviva luego de la pandemia, darle continuidad al mismo, es un problema estructural de las últimas décadas, no solo de la pandemia. La cultura, como a la ciencia y el deporte, sigue estando en el papel de Cenicienta, a pesar de que durante el periodo de emergencia fueron estas disciplinas las que mantuvieron el tejido social a las familias activas y sanas mentalmente. De no haber sido por la cultura, otro cuento estaría en muchos hogares colombianos. Siempre hemos considerado la cultura y el entrenamiento como algo que no es esencial en nuestras vidas. Es como un algo que depende de la mendicidad, de que quieran regalarle, y no debe ser así. Si no entendemos que la cultura no tiene por qué volver a entrar en una etapa de sobrevivencia, sino que es algo que se le debe garantizar al país por su derecho a la cultura, pues nunca vamos a entender nada y no vamos a pretender nada de toda esta pandemia. No deberíamos debatir si se apoya o no a la cultura o al entretenimiento, por el solo hecho de ser un recurso para la salud mental. Debería estar en la casa de todos y no como un regalo. Ya sea tocando un instrumento en casa, bailando, pintando, viendo contenidos o fomentando la creación de los niños, las artes han sido ese sustento esencial para que todos sobrevivan de una u otra forma. Pero dada su naturaleza, estas manifestaciones necesitan del encuentro en vivo para que tengan sentido. Sin embargo, la cultura y el entretenimiento serán de los sectores que tardarán más en completar su reactivación plena. Este año, por lo menos, hay que decirle adiós a los eventos masivos. Ayer hablábamos del turismo, hoy hablamos de la cultura, que son los más grandes golpeados. Aunque el show debe continuar, en esta reinvención en que todos estamos y que se vive globalmente, han aparecido varias iniciativas en cuanto a cultura y entretenimiento que están permitiendo continuar la operación, pero que a largo plazo no se visualizarán como unas dinámicas permanentes. Se han implementado dinámicas como coordinar equipos de manera remota, hacer reuniones, manejar plataformas de colaboración y comunicación, al igual que lo han hecho otros sectores. Pero en cuanto al producto, la experiencia artística en el escenario, las alternativas de reinvención han sido más bien similares, aunque con un empaque diferente. Aquí vamos a los conciertos por demandas, incluidas las serenatas, encuentros de tipo en línea, sesiones en vivo, encuentros, charlas y clases han sido las más populares, pero en general dependen de la conectividad. Todas son transmisiones de video en línea, o lo llamado streaming. Luego de varios meses de aislamiento a causa de la pandemia, ¿qué más ha surgido? Se los dejo como pregunta. Algo de lo que yo me he dado cuenta es de que la gente aparentemente creativa resulta llegando a los mismos puntos. Ahora todo el mundo hace eventos en streaming y llega un punto en que ya aburre. En algunos casos agregan cosas como realidad virtual o manejo de cámaras, una cantidad de vainas que adornan y varían. Pero el gran éxito de los conciertos y el entretenimiento es justamente el contacto. Tener cerca al artista, así no lo toques, está ahí. Lo anterior no les quita valor a las iniciativas realizadas. Han sido fundamentales para el bienestar de la sociedad y los creadores. Se destacan campañas de colaboración y
y muy solidarias, porque la verdad es que han sido muy solidarias, con las que han reunido fondos y ayudas. Además se ponen sobre la mesa el poder y el impacto de las alianzas. ¿A cuántos aquí afuera de sus casas les ha llegado una serenata en vivo? ¿Y qué tanto has ayudado al artista? Bueno, desde la gestión cultural eh, se plantean alternativas como el modelo del autocinema, aplicarlo incluso a conciertos, pero sobre su futuro no es muy optimista, porque tiene muchas restricciones. Por ejemplo, la calidad del audio. Es como tener calidad de audio en vivo abriendo ventanas. Poner el audio del evento en el radio del carro abre un crisol de dependes que complican el asunto. Depende del radio del carro, del sistema de sonido y demás. Qué rabia tener a los artistas enfrente y escucharlos por radio. ¿Qué sentido tiene? Las alternativas implicarían bajar la calidad del audio y el show a un nivel precario. Por otro lado, ¿cuántas personas podrían estar en el carro? Y también habría que trabajar cosas como el desnivel para que todos puedan al menos ver. Pues de momento las opciones son limitadas. En el caso del sector público, la programación debe continuar de una u otra manera, teniendo en cuenta que se trabaja con los recursos públicos. A toda la industria cultural y creativa le ha tocado reinventarse en esta emergencia. Y en ese sentido, los festivales al parque deben enviar un mensaje muy potente a la ciudad. Tienen que constituirse en un espacio de encuentro, así sea desde nuestras casas. Tendrán, por supuesto, una programación digital. Sin embargo, algunos casos se están trasladando presupuestos de cultura para la salud. Es una balanza compleja de equilibrar, teniendo en cuenta que no se puede desconocer los contextos de los territorios de Colombia. Hay dos contextos bien importantes, antes y después de la pandemia. Lo planeado por el gobierno en materia de apoyo a la cultura fue bastante lejano de las expectativas que todos tenían en el sector, incluso desde el mismo Ministerio de Cultura. En el pasado gobierno, el ministerio vino haciendo un montón de cosas y poniendo en orden otras cosas. Venían haciendo un mapeo importante. Pero uno de los puntos de debate es la creación del Viceministerio de Economía Naranja. Nació sin recurso propio, pero es el que está liderando varias estrategias que no son cercanas a los creadores. Para mí ha sido un retroceso, es una situación demasiado compleja. Solo hay que ver el plan de estudios y de estímulos en su apartado de economía naranja. La mayoría son para personas jurídicas, empresas constituidas, no para personas naturales, independientes e informales. La mayoría del sector cultural manifestaron que precisamente se hizo evidente la ausencia de información que se tenía sobre qué, sobre agentes, artistas y los detalles de la cadena de valor de las artes. A largo plazo, hay que esperar y tener calma, cuyo escenario es diferente al tratarse de un rol comercial. Lo que tiene que cambiar en los eventos de cultura y entretenimiento, ¿sí?, es que cuando regresen los eventos en vivo, los eventos presenciales vendrán con nuevos protocolos encaminados hacia la bioseguridad y el registro, bien sea en conciertos, museos, teatros, galerías y otros escenarios donde habita la cultura. Aunque aún no se definen estos protocolos bien, ya se pueden identificar algunas dinámicas, como el uso de la tecnología para monitoreo y registro. En Estados Unidos hay una fundación sin ánimo de lucro
que presentó un documento con todas las recomendaciones de bioseguridad para la producción de eventos. Esta incluye pautas para disponer de lugares de lavado de manos, filas con distanciamiento social, ingresos escalonados, venta de mercancía protegida y sin posibilidad de tocarla antes de la compra. Esto es camisetas, botones, discos, bueno, todo ese tipo de merchandising. Distanciamiento social dentro del recinto. Son algunas de las recomendaciones de esta fundación. La reactivación del sector tendrá muchísimos desafíos. Vendrán protocolos que cambiarán la dinámica. En eso debe estar trabajando desde el arte hoy en día para asegurar un futuro que no solo tendría que activar los instrumentos tecnológicos, sino hacer pedagogía sobre cómo usarlas de una forma más creativa. Los controles de ingreso cambiarán, aunque en este momento sea una cuestión especulativa. Los promotores se preparan para un escenario con cabinas de desinfección, el uso de cámaras térmicas y termómetros infrarrojos. En contra de nuestras libertades se van a comenzar una serie de normas para llevar una mejor trazabilidad y los derechos se van a ver afectados. Esto va a hacer que promotores y vendedores de boletas se vean obligados a llevar un control claro y minucioso de las personas que asisten a los eventos. Ir a un concierto puede ser como cuando uno viaja en un avión. Tocará pasar por filtros de seguridad y se van a complicar más las medidas. También está el asunto de aforo. Actualmente la norma establece que deben ser 3 personas por metro cuadrado. Y si hay que evitar las multitudes y propender por el distanciamiento social, el aforo se reduciría. Y eso tendría una incidencia fuerte en la calidad del artista, de esos artistas que se puedan traer. Es cuestión de matemáticas. Si un artista cuesta 10 pesos y se lleva a 5 personas, hay que vender a 3 pesos para lograr el punto de equilibrio. Y si el artista sigue costando lo mismo, pero se deben llevar menos personas, la boleta sube de precio. Las condiciones de negociación tendrán que cambiar de cada actor. Se llama ajuste. Por ejemplo, mientras los artistas buscan alternativas de monetización, SAICO, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, está cobrando los derechos de autor por eventos virtuales, al mismo tiempo que los mismos dueños continúan pagando. De otro lado, esta discusión de los derechos de autor en plataformas virtuales como Facebook, Instagram, cada vez bloquean más contenidos por esta causa. Pensando en eventos virtuales, valdría la pena moverse a otro tipo de plataformas más accesibles, pues si nos están bloqueando y nos están cobrando, hay que buscar otro tipo de plataformas. Habría que crear un nuevo escenario virtual para eventos culturales. Y lo podemos crear y se puede hacer. En consecuencia, hay que revisar los números por todos los lados. Los artistas seguirán cobrando lo mismo teniendo en cuenta las limitaciones. El que arriesga el capital es el promotor del concierto. El artista no pierde su anticipo. Y si no se hace el evento, tampoco pierde. De otro lado, ¿hasta qué punto está dispuesto a pagar el usuario y quiénes estarán en condiciones de pagar? Bueno, por último, y no menos importante, del lado del artista es cómo monetizar realmente, tanto en contenidos en línea como en presenciales. Es difícil pensar en plataformas efectivas y apropiadas. Hay que generar política pública de compensación, además de pensar cómo nos vamos a apropiar de esos contenidos. La presencialidad es la llama que mantiene viva esta cadena de trabajo, sobre todo en los conciertos.
Curiosamente, durante las entrevistas que realicé para generar este contenido, la metáfora del fuego y la llama ardiendo fue recurrente. Aunque existen alternativas para crear y difundir, nada reemplaza el encuentro, por lo que el anhelo principal es volver a esos encuentros. Reunirse en torno a ese fuego de la creación artística. La cultura es un derecho y una necesidad. Hoy lo vivimos desde nuestras casas, pero no vemos el verdadero valor que tiene cada uno de esos artistas. Recuerden, nunca la tecnología por la tecnología en sí misma, sino la tecnología por la funcionalidad. Hasta la próxima.